Una noche en Montana, una luz se posó sobre el rancho como si el cielo hubiera dejado caer una palabra que aún no comprendo. Para Joseph Walker, no fue solo un destello, fue la fisura en la costra que llevaba años cubriéndole el pecho desde que Marta se fue. En el silencio helado que sigue al atardecer, cuando los perros se apagan y las montañas devoran el ruido, algo atravesó la rutina y lo llamó por su nombre sin pronunciarlo. Vivía solo en la misma casa donde había compartido 6 décadas de pequeños rituales con ella. La cuchara que siempre quedaba en el mismo lado del fregadero, la colcha con el remiendo hecho por sus manos, el olor a café que ya sabía a ausencia. Joseph tenía 67 años, manos agrietadas por el trabajo y una brújula interna que desde la muerte de Marta solo giraba hacia un punto: culpa. Si hubiese conducido más lento esa noche, si hubiese tomado aquel medicamento antes, si hubiese tenido fe más fuerte, pensaba. Esas preguntas le eran un peso que ocupaba la cama a su lado. La noche en que apareció la luz empezó como otras. Se despertó a las 3 de la madrugada con la costumbre de caminar por la cocina, poner la radio en una emisora que aún tocaba viejas canciones country y mirar por la ventana el patio donde Marta cuidaba sus macetas. Esa noche, en lugar de la radio, oyó algo que no era sonido. Una ausencia de sonido, como si el mundo hubiera hecho un ademán y se hubiera callado para escuchar. Luego la luz, azulada, se posó sobre el corral, y las sombras se volvieron líquidas, alargando las formas de los postes y los viejos roñosos cubos de pintura. No había motor, ni zumbido mecánico. Era una presencia que no necesitaba ruido para anunciarse. Joseph salió descalzo. El frío le mordía las plantas de los pies, y en el polvo se reflejaba la esfera como un ojo que se abría en el pasto. Delante suyo, sin moverse, apareció la figura. No era humano, al menos no como los que conocía. Su forma sugería contorno y luz más que materia. Sus movimientos eran lentos, medidos, y en la cabeza, si cabe ese nombre, no había rasgos, sino un fluido de brillo como si pensara en colores. Entonces, sin palabra oral, algo entró en su mente. No era su propia voz, ni un eco. Era un mensaje entregado con la certeza de quien no necesita probar nada. No he venido para vender credos, he venido para mostrar poder. La frase no rompió su escepticismo, pero sí deshizo una parte de su resistencia: el asombro. Joseph, que había enterrado a Marta 6 años antes en la misma tierra fría que pisaba, reconoció en aquella transmisión algo tan íntimo como la cadencia de su respiración. No era amenaza, era una oferta. Joseph sintió por primera vez en años algo que no era dolor. Era curiosidad. Se apretó la bata y se acercó tanto que la luz delineó sus reguras. En la voz telepática no había autoridad que humillara. Había una paciencia que sorprendía. Le indicó, con imágenes simples que desbordaron en su mente como escenas de una película, que no saliera corriendo. Le mostró recuerdos de su vida: la boda con Marta, la risa en la cocina, una discusión trivial que ahora parecía el último puente antes del abismo. Le dijo que traía información que podría ajustar la forma en que se sienten las cosas, y que no era algo para vender, sino para revelar. La reacción de Joseph osciló entre el santo temor y la lógica desgastada. Había pasado noches imaginando encuentros imposibles, con obispos en salas frías, con médicos que le dirían la verdad clínica sobre su salud, pero nunca había pensado que la respuesta pudiera llegar en silencio, iluminando el corral. Pensó, por un instante, que el insomnio lo había llevado a soñar despierto, pero la costura de la colcha que Marta había remendado lo miraba desde la ventana. Eso no era alucinación. Abrió la boca, a punto de preguntar por qué él, por qué Montana, por qué su vida. Antes de que pudiese articular nada, la entidad proyectó una palabra que no era palabra: corazón. No en su significado físico, sino como un centro que generaba algo a su alrededor. Joseph sintió, sin entender cómo, que en algún lugar del pecho le crecía una pequeña corriente,
una vibración que no era de temor ni de consuelo, sino de expectativa. Esa voz, olor, imagen le ofreció una elección: entrar a la esfera y aprender aquello que llamaba poder, o retroceder y seguir viviendo con preguntas. Joseph, que había pasado la última década evitando la idea de un milagro para no alimentarse de la esperanza vana, se encontró aceptando sin pujar. Antes de que ocurriera la entrada, algo más cruzó su mente, algo como un recordatorio seco. Marta. Vio su rostro por un instante, la marca de un odielo, la mancha de té en la blusa, y la voz le ofreció con la claridad de quien sabe el precio de la esperanza, que no hablaba de resurrecciones ni de promesas incumplibles. Todo era experiencia, le dijo la transmisión. Lo que iba a mostrar era subjetivo, personal, una visión calibrada a su historia. No era una doctrina, no era una prueba para convencer a gobiernos ni teólogos. Era una oferta para que él volviera a tocar una posibilidad. Joseph cerró los ojos. En el borde de su conciencia flotaba la vieja liturgia que había escuchado de niño. Milagros, obra de Dios. Lo que ahora se le proponía parecía revertir aquella sentencia en algo operativo, un estado humano más que un privilegio divino, y eso le provocó una mezcla de miedo y hambre. ¿Qué haría con ese conocimiento si la visión era real? ¿Contarlo a Harold, el vecino, que aún le preguntaba por Marta cada vez que aparecía en la tienda? ¿Guardarlo como un secreto sagrado? ¿O abrir la puerta y arriesgar su cordura? El silencio se espesó un segundo y la esfera emitió una pulsación larga, casi musical. Una imagen fugaz invadió la mente de Joseph, una figura vestida con telas sencillas, entre polvo y sol, cuyo paso parecía calmar el aire. No era una recreación histórica fría, era una sensación de densidad volviéndose ligera, un peso transformándose en espacio. La transmisión, con tonos que ahora rozaban lo afectivo, le dijo: «Te mostraré cómo se movía la energía que él manifestaba, no para reemplazar la fe, sino para que puedas entrar en ella».
No había milagro de película. Marta no estaba de pie, ni la casa había sido librada de polvo por una mano invisible. Había, en cambio, una certeza que no admitía argumentos. Aquello que había visto era posible de sentir, y sentir era el comienzo de pertenecer de nuevo. Al volver a la cocina, con las manos aún temblando, recordó cómo habían convertido en rituales muchas cosas que eran originalmente experiencias. Recordó sermones que hablaban de fe como obligación, no como práctica. No quería acusar. Comprendía que las instituciones habían ofrecido refugio, estructura, comunidad. Pero en la visión se mostraba otra cosa, que al privilegiar fórmulas por encima de la vivencia, algo humano se había adormecido. Eso le produjo rabia suave y una ternura inesperada. Se dijo que quizá no se trataba de desenmascarar culpables, sino de recuperar instrumentos olvidados. Antes de seguir, permíteme una palabra. Si esta historia te toca y te deja preguntas como dejó a Joseph, suscríbete y activa la campana para acompañarnos en el relato. Aquí no vamos a vender certezas, sino experiencias que invitan a investigar el corazón. Volviendo al corral, la esfera ya no brillaba con la misma intensidad. La entidad había decidido que la introducción bastaba por esa noche. Pero algo más había sucedido. La voz proyectó imágenes que no estaban ahí. Joseph vio escenas de un pasado remoto, pero no en términos de fe dogmática. Eran escenas de comunidades que habían mantenido prácticas que resonaban con lo que él había sentido. Parejas que se miraban y sanaban heridas sin necesidad de juramentos. Ancianos que respiraban juntos antes de partir. Rituales que parecían diseñados para sintonizar el pecho con el mundo. El extranjero le mostró, con una claridad pedagógica, un hilo histórico, de la experiencia colectiva a la formalización, de la apertura a la norma. No lo nombró como acusación, sino como paisaje. A través de esas imágenes, el guía le enseñó cómo la institución puede convertirse en contenedor de belleza y al mismo tiempo en una manera de protegerse contra la imprevisibilidad. La narrativa que se desplegó ante Joseph no buscaba derribar la fe, ofrecía una interpretación. En algunos momentos de la historia, la prioridad por la estabilidad llevó a transformar prácticas vivas en mandatos rígidos. En esa transformación, ciertas formas de conexión se volvieron menos accesibles para la mayoría. El mensaje fue cuidadoso. No pretendo decir que todo es culpa de una cúpula, transmitió la voz. Solo muestro cómo la vivencia puede ser desplazada por la repetición. La enseñanza no se detuvo en la historia. En el interior de la esfera, la experiencia incorporó un ejercicio sencillo, adaptado a quien llevaba el peso del duelo. Respirar hacia el pecho de forma consciente. No en un lenguaje de gurú, sino en indicaciones que Joseph podía recordar. 5 segundos inhalando hacia el corazón, 5 segundos exhalando por el mismo punto. Sentir la memoria de un momento de amor al inspirar. Observar sin juzgar las sensaciones que emergían al exhalar. Era una mecánica suave que prometía, según la voz, reorganizar algo más que la química. No es una receta para evitar la muerte, dijo la transmisión. Es un modo de reactivar el campo que sostiene el dolor. Joseph, que había probado desde tés a terapeutas, se sintió sorprendido por la sencillez. La transmisión insistió en algo que la experiencia validó, la diferencia entre sentir y existir en un estado. El guía ilustró con imágenes cómo alguien que existe en un estado de amor permanente parece operar en otra economía. Se encuentra a sí mismo sosteniendo más sin desgastarse, tocando sin apropiarse. No habló en jerga científica, pero sí usó una metáfora que Joseph podría sostener. El corazón como generador de un campo que organiza la materia cercana en una disposición menos reactiva. Mientras escuchaba, Joseph recordó a Harold, el vecino de al lado, que a sus 70 años aún mantenía el porche limpiecito y las palabras sencillas.
Harold había dicho una vez, medio en broma, que el corazón manda más de lo que la gente cree. En la visión, enseñanza, aquello dejó de ser frase y se volvió una hipótesis viva. Pero la voz fue prudente. Esto que te muestro es una interpretación, proyectó con una suavidad pedagógica. Podrás comprobarlo o descartarlo. No es mi intención reemplazar consejo médico ni viejos lazos. Es una invitación a practicar. Esa noche, el extranjero no le ofreció un catálogo de pruebas ni una doctrina para proclamar en la plaza. Le ofreció una vía para volver a habitar su cuerpo. Le mostró, en breves destellos, efectos que podrían venir con la práctica. Sueño más profundo, dolores que ceden, animales que se acercan, vecinos que perciben algo diferente. Todo lo puso en clave de posibilidad, sin garantía. Lo que vas a intentar no es una varita mágica, transmitió la entidad. Es un reentrenamiento del pecho. En la penumbra, Joseph recordó a Martha de maneras que le arrancaron lágrimas. Había preguntas sin respuesta, palabras que quedó por decir. La transmisión, con una compasión que pareciera conocer la anatomía del duelo, le mostró cómo la memoria afectiva podía ser evocada sin abrir la herida. Le enseñó a invocar un instante de amor, un gesto, una risa, y a sostenerlo como un foco durante la respiración. No era invocar a la persona para que regresara, le aclaró la voz, sino abrir un canal que mantuviera presente la calidad del lazo. No prometo reencuentros, dijo la imagen. Solo te doy una herramienta para sentir la presencia sin confundirla con un hecho literal. Afuera la aurora todavía no rompía, pero el cielo empezaba a teñirse de un azul más pálido. Joseph experimentó una mezcla de alivio y vértigo. Por um lado, a possibilidade de um novo modo de viver. Por outro, o medo de converter-se em transmissor de algo que a gente pudesse mal interpretar. Às vezes imaginou que se abrisse a porta ao que havia aprendido, os velhos templos mirariam com recelo. Outras, pensou que nadie entenderia e o chamariam louco. A voz, antecipando sua preocupação, projetou uma imagem, um evangelho sem dogma, uma prática que não exigisse convencer, senão irradiar. Não te peço que pregones, disse. Te peço que pratiques. A imagem que cerrou aquele primeiro encontro não foi um mandamento, senão uma invitação operativa. O estrangeiro lhe mostrou um hilo que partia desde um peito concreto e se expandia, pequeno porém visível, hacia a gente do vizinhanço. Harold, que recebia melhor sono, a perra da casa anexa que se acurrucava no poste, o herreiro que parava na caça e se marchava com a frente menos pesada. Eram efeitos modestos, porém reais na composição da visão, e a transmissão os presentou com uma humildade que Joseph apreciou. Nada de grandes titulares, senão pequenas modificações cotidianas que, acumuladas, podiam mudar uma paisagem. Naquele instante, mentres a esfera se retirava e a sensação de calor no peito se assentava como um recordatório, Joseph não soube se o que havia vivido seria aceito por seus amigos de toda a vida ou por qualquer teólogo. Não era o que mais o importava. O que queimava era a possibilidade de que, se aprendesse a habitar esse estado, poderia voltar a ser com Martha de um modo que não apagasse a morte, senão que a rodeasse com outra presença. A ideia lhe parecia quase heregia, não porque negasse a fé, senão porque propunha que a fé pudesse ser algo praticável e cotidiano, não só crido. Fechou a porta, apoiou a frente contra a madeira e durante vários minutos simplesmente deixou que a noite lhe dissesse coisas. Ao amanhecer, quando a luz devolvia a escala das coisas, Joseph escreveu em uma libreta o que recordava, palavras soltas, imagens, a ordem de respirar ao coração em ciclos de 5 segundos. Não entendia ainda a mecânica completa, nem como reproduzir exatamente a sensação da esfera. Só sabia que havia algo que merecia ser intentado. Essa noite, ao acostar-se, se permitiu chorar sem se acusar. Chorou por Martha e por todas as coisas que quedaram sem cerrar. Chorou pela possibilidade de que sua vida não estivesse destinada a ser um museu do passado, senão um talher onde reagir os laços.
Antes de dormir, sussurrou uma promessa não dirigida a nenhum altar. Se isto for real, o intentarei. Os dias seguintes se converteram em um exercício de vigilância íntima. Joseph não contava a experiência a qualquer. Compartilhá-la pareceria em seu povo ou uma extravagância ou uma blasfêmia. Em seu lugar, guardou como quem cuida uma semente de outro tempo. A regava com prática prudente. Aprendeu a sentar-se na cozinha, pôr suas mãos sobre o ventre e dirigir a atenção ao ponto justo atrás do externo. Contó mentalmente hasta 5 al inhalar. Sostuvo la memoria de un vaso que Marta le había pasado una tarde calurosa, y al exhalar dejó que los pensamientos de culpa salieran sin juzgarlos. La voz que le había mostrado todo aquello no estaba presente físicamente, pero sus instrucciones quedaron impregnadas en la memoria como un eco confiable. Al 10º día empezó a notar cosas pequeñas. El dolor crónico que le aprisionaba la cadera se volvió menos insistente por la mañana. El sueño vino más profundo unas horas menos. No fue espectacular, no fue una curación cinematográfica. Fueron diferencias delicadas, y Joseph sabía que podrían ser efecto del deseo. Sin embargo, en la mañana que Harold vino a pedirle una herramienta prestada, lo vio con la frente menos contraída y la voz más clara al contar una historia. No podía probar que su práctica había causado aquello, pero la correlación bastó para que su esperanza no se deshilachara. En privado, Joseph empezó a experimentar con la evocación. No forzaba el recuerdo de Marta, sino que traía una cualidad, un gesto, una luz en los ojos, y la respiraba. A veces, según la voz le había advertido, surgían resistencias, miedo a ser vulnerable, juicio propio por creer en algo que no pudiera masticar la razón. Esas resistencias se manifestaban como imágenes mentales de burlas, o la voz interior que decía que estaba perdiendo la sensatez. La práctica, como le enseñó la transmisión, no pretendía aniquilar al ego, aspiraba a rodearlo con una experiencia más amplia. El ego no es enemigo, le había dicho el extranjero proyectando una metáfora. Es un portero con miedo a dejar pasar algo nuevo. En una de esas sesiones, mientras contaba los segundos de la respiración, Joseph tuvo una visión corta y más íntima que la primera. Vio una plaza de una ciudad antigua, quizás en la Palestina de los Evangelios, con polvo levantado por pies que caminaban. No fue una reconstrucción histórica, fue una sensación de presencia que atravesaba a la gente y hacía que los rostros se suavizaran. No había jerarquías ahí, ni discursos teológicos, solo alguien que sostenía un campo que transformaba la escena. Joseph, sorprendido por la familiaridad de la sensación, recordó conversaciones de su niñez sobre milagros que venían de Dios. En la visión, aquello se parecía menos a un acto sobrenatural separado y más a un estado humano realizable. Pero nuevamente, la enseñanza fue prudente. Esto es lo que la visión muestra a quien está dispuesto. Le transmitió la memoria en la que ya no distinguía si la entidad hablaba con la voz del extranjero o con la del que le mostró a Jesús. Mientras Joseph integraba estas experiencias, la historia no podía evitar tocar la herida institucional. En su pensamiento brotaron imágenes de iglesias antiguas, de manuscritos cerrándose en arcas, de voces que prefirieron la regla sobre la experiencia para mantener orden. No era una condena, sino una explicación plausible. Al formalizar prácticas, ciertos matices se perdieron. Al estandarizar el camino, se aligeró la disponibilidad del misterio. Joseph no buscaba una revolución, veía una posibilidad de reavivar lo vivo sin romper lo que había dado cobijo a millones. Esa idea le provocó una nueva inquietud. Si la práctica se volvía pública, corría el riesgo de ser instrumentalizada por quienes buscan poder. Imaginó sermones convertidos en fórmulas, gente prometiendo resultados y vendiendo promesas. Recordó la advertencia del extranjero. La experiencia que iba a aprender no era para el comercio, sino para el cuidado. Joseph decidió entonces que quizás su camino sería discreto, practicar y mostrar con la vida, no con discursos.
Su testimonio sería la manera en que la gente notara el cambio, no las palabras con que lo narrara. Una tarde, paseando por un sendero de tierra con la libreta donde anotaba sensaciones y pequeños progresos, encontró algo que no esperaba. La vieja perra de una granja vecina, que solía huir de la gente, se acercó y se acurrucó a sus pies. Joseph no buscó explicaciones, sonrió, una sonrisa simple de quien ve un gesto de cariño retornado. En su mente volvió la imagen de la esfera y la voz que mostraba hilos sutiles conectando corazones. No ligó aquello con una certeza absoluta, pero aceptó la serenidad que lo invadía. Mientras esto ocurría, el extranjero volvió, pero de manera diferente, no con la esfera abierta sobre su corral, sino con pulsos breves en sus sueños, recordándole la esencia de lo que había visto. Le dijo que lo que se mostraba en su percepción era apenas una fracción, una primera llave. Había más, una forma de contacto que podía ampliar su entendimiento. Si quería seguir, debía decidir entre quedarse con las pequeñas mejoras o atreverse a profundizar en la práctica hasta que el estado se volviera una disposición habitual. Si despierta de nuevo, proyectó la voz en un murmullo que sonaba como advertencia y promesa a la vez. No hablaba de resurrección literal, sino de la posibilidad de una presencia, la cual la visión atribuía a Jesús como demostración del estado, vuelva a estar viva en la experiencia humana, no por un solo individuo, sino por una especie reencontrándose con una manera de ser. La idea le pareció gigantesca y a la vez aterradora. ¿Qué responsabilidad había en tal despertar? ¿Qué consecuencias tendría para una sociedad organizada bajo otras certezas? El extranjero no presentó un manifiesto, presentó escenarios. Le mostró a Joseph imágenes de pequeñas comunidades practicando la respiración del corazón, redescubriendo la compasión como hábito, y cómo eso, acumulado, cambiaba la interacción entre vecinos y, en la visión, hasta la estructura del miedo colectivo. Pero también le mostró otro sendero, la posibilidad de que aquello se convirtiera en otra forma de control, si caía en manos equivocadas. La enseñanza fue otra vez equilibrada. Todo poder sin ética tiende a corromper. No prometemos un cielo sin sombras, transmitió. Es un llamado a asumir cuidado. Joseph se despertó varias veces con esa idea clavada en el pecho. No era un plan de heroísmo, era una pregunta ética. ¿Vivir de modo que la resonancia de tu corazón influya en otros es un deber? ¿Quién decide cuándo actuar? La respuesta que emergió fue íntima y pequeña. Empezar consigo mismo. Antes de pensar en redes y en cambios sociales, había que ejercitar la práctica hasta que se volviera discreta y honesta. Con el paso de las semanas, el ejercicio se convirtió en rutina. Joseph reservó 20 minutos al día, postura erguida pero relajada, manos sobre el plexo, respiración 5 segundos dentro, 5 fuera, y recuerdo afectivo durante la inhalación y observación de bloqueos en la exhalación, miedo, juicio, separación, sin la intención de eliminarlos, sino de reconocerlos y dejarlos pasar. Hubo días en que la crispación ganó, hubo otros en que su cuerpo respondió con sueño reparador. Hubo días en que Marta le pareció más cercana, no como presencia sobrenatural, sino como temperatura en la memoria. En todos los casos, la práctica no prometía sacar la muerte de su curso, solo cambiar la manera en que la transitaba. Pero la historia no avanzó sin desencuentros. Una mañana, mientras practicaba, recibió la visita de Harold, que sin preámbulo le preguntó por qué últimamente parecía más tranquilo. Joseph, que no quería caer en explicaciones grandilocuentes, dijo la verdad a medias, que dormía mejor y que estaba haciendo ejercicios respiratorios. Harold sonrió con esa mezcla de recelo y fe que caracteriza a la amistad rural. «Me alegro, Joe», dijo. «Si te funciona, no le des explicaciones a nadie». La respuesta de Harold lo alivió. Prefería que la gente notara sin tener que creer ciegamente. Pero no todos los encuentros fueron tan neutros. En una conversación con una mujer de la iglesia local, que había sido su vecina por años, la curiosidad se transformó en alarma. Ella escuchó lo esencial de su experiencia y, con la mejor de las intenciones,
le advirtió sobre los peligros de alejarse de la doctrina. «Hay cosas que son sagradas y no hay que jugarlas», le dijo. Joseph valoró la advertencia. No quería herir a nadie ni poner en riesgo la fe de alguien. Esto le reafirmó algo que ya había nucleado. Su camino debía ser humilde, no prosélito. Así las semanas se tejieron entre pequeñas transformaciones y cuidados. Joseph empezó a notar no solo sensaciones, sino reacciones de su entorno. Harold durmiendo mejor, la perra que volvía a buscar consuelo, la vecina que sonreía sin saber por qué. En su diario, junto a esas observaciones, escribió una línea que se repitió como un mantra: practicar, no imponer. Era evidente que la experiencia inicial no había cerrado todos los arcos. La visión de la figura que emanaba una frecuencia que reorganizaba el dolor estaba por desplegarse más profundamente. El extranjero le había ofrecido una primera llave. La puerta que se abría al otro lado prometía más imágenes, más instrucciones y una advertencia que pesaba como hierro templado. El despertar colectivo que mostraba la visión implicaba un cambio en el tejido social. Si muchas personas despertaban simultáneamente, la historia insinuaba, la energía colectiva podía desviarse de un rumbo peligroso. Pero eso era una cuestión amplia, de la que ahora Joe solo intuyó el contorno. Una noche, nuevamente, la esfera volvió. Esta vez no fue un evento casual, fue una invitación explícita a profundizar. La voz le comunicó que la próxima experiencia sería más intensa, que dentro del interior de la esfera podría acceder, por un tiempo limitado, a la sensación exacta que la visión atribuía a la figura central. Le pidió que se preparara: 20 minutos de postura, respiración pausada, evocación de la memoria amorosa más viva que tuviera. Le advirtió con claridad: lo que recibirás será una transmisión. No lo tomes como mandato ni como verificación histórica. Es una experiencia calibrada para tu historia. Lo deberás integrar y practicar. No prometo certeza literal, sino una vivencia. Joseph, con el pulso acelerado y la respiración ya comenzando a ajustar el ritmo, tomó su libreta y escribió 3 palabras grandes en la primera página: abrir, sentir, cuidar. Sabía que al aceptar ir más profundo, no estaba buscando milagros televisivos. Se estaba inscribiendo en un proceso que pedía tiempo, disciplina y, sobre todo, honestidad. Cuando la esfera se aproximó, el aire vibró con una expectación que no era de miedo, sino de responsabilidad. El extranjero proyectó por última vez la frase que resumía su enseñanza: no vine a enseñar doctrina, vine a mostrar un estado. Tú decidirás si lo cultivas. Joseph dio un paso adelante, sintió el umbral, y justo cuando la transmisión empezó a modularse en frecuencias suaves que rozaban el pecho, algo en su interior se preparó para lo que fuese que la visión eligiera mostrar. El momento previo fue un corte fino entre la curiosidad y la rendición. Joseph, en el borde de aquello que la experiencia le ofrecía, respiró hondo y por primera vez desde la muerte de Martha dejó de intentar controlar la verdad. Dejó que la puerta se abriera, y en el primer latido de esa nueva apertura, cuando la luz empezó a organizarse alrededor del punto donde su corazón obtenía la atención, oyó en su mente las últimas palabras del extranjero. Siente la frecuencia que le llamaron poder. Siente lo que pasaría si despierta de nuevo. Entonces, como si alguien palpara la cuerda de un instrumento y la tensión del aire cambiara, Joseph percibió la primera oscilación. Fue breve, distinta a todo, una onda que no venía de afuera, ni únicamente de adentro, sino de un punto donde ambos se encontraban. La respiración se volvió más simple. El mundo fuera de la esfera pareció retroceder un instante. Joseph sintió, apenas por segundos, algo que debía prepararlo para la imagen que vendría. En ese segundo exacto, mientras la oscilación empezaba a crecer y la esfera afianzaba su transmisión,
La narrativa se detiene en Silence y abre un umbral. Lo que Joseph estaba a punto de ver prometía reconfigurar no solo su pasado, sino la posibilidad de un después colectivo. La oscilación se alargó unos instantes más, como si una cuerda musical hubiera sido vibrada y el aire entero hubiese cambiado de timbre. Joseph no tuvo tiempo de analizar la sensación. Fue más bien como caer en una nota que lo envolvía desde el pecho hacia afuera. La luz en la esfera dejó de ser un haz frío y se volvió textura. Olía a polvo de camino, a aceite de lámpara, a pan recalentado sobre una lumbre. La visión que se abrió no era un documental, era una escena vivida desde adentro, y Joseph se encontró no como espectador distante, sino como alguien que sentía el peso y la ligereza del lugar al mismo tiempo. Había hombres y mujeres caminando por una tierra polvorienta, sombras que se movían lentas bajo un sol que no quemaba tanto como enseñaba. En el centro, la figura a la que la transmisión atribuía la palabra frecuencia no era una abstracción, era presencia que entraba en el campo de la gente y al posarse cambiaba la textura de la situación. No era poder que imponía, sino un estado que invitaba. La escena no parecía diseñada para ser comprendida intelectualmente, había que sentirla para captar su sentido. Cuando la presencia se aproximaba, los hombros se aflojaban, los chismes se callaban, los cuerpos heridos respiraban un poco más sin pedir nada. Joseph vio a una mujer que se acercaba con el vestido manchado por lo que su pueblo llamaba vergüenza. Al cruzar la cerca de ese campo de presencia, una especie de disolución silenciosa ocurrió. No fue un decreto médico, ni un milagro de cámara, sino una reorganización interna. Sus ojos dejaron de nublarse por la culpa, su estómago devolvió una calma, no porque alguien hubiese pronunciado palabras teológicas perfectas, sino porque algo en la proximidad había modulado la respuesta corporal al dolor y al juicio. Joseph, con su pecho latiendo bajo la luz, entendió que la visión le mostraba otra economía de lo sagrado, una práctica que hacía que el cuerpo y la comunidad respondieran de otra manera. En el mismo instante, la transmisión le ofreció un despiece pedagógico. La figura, a través de imágenes y sensaciones, mostró cómo funcionaba esa frecuencia en la visión. No lo describió con términos técnicos verificados por laboratorios, lo presentó como una experiencia traducida a metáfora para que su mente humana la sostuviera. El corazón fue mostrado como generador, no un mero músculo aislado, sino un punto desde donde la coherencia se irradiaba. La imagen fue clara y sencilla, latidos que no eran solo impulsos, sino impulsos que organizaban el entorno cercano en una disposición menos reactiva. Cuando alguien se asentaba en ese estado, las reacciones automáticas al miedo, rigidez, juicio, huida, perdían su fuerza, no porque la persona anulara su humanidad, sino porque su campo interior dejaba de alimentar esas respuestas desordenadas. La esfera dejó que Joseph apreciara escenas que los evangelios registran como encuentros: la mujer con hemorragia que recupera dignidad, el paralítico que encuentra movimiento, la multitud que encuentra paz. En la visión, esas escenas no eran demostraciones puntuales de intervención divina externa, eran manifestaciones de un campo coherente. La mujer con hemorragia no se curó por un decreto, su cuerpo reorganizó sus patrones a partir de la proximidad de alguien que sostenía una frecuencia que ofrecía coherencia y seguridad profunda. El paralítico no recibió un milagro de la nada, su sistema nervioso respondió a un estímulo que permitía a la musculatura y la coordinación rearmarse. La multiplicación de panes fue vista en la transmisión más como una reorganización de la abundancia comunitaria cuando la gente ya no actuaba desde el miedo de la escasez, sino desde la confianza relacional.
Todo esto se mostró con la humildad de quien comparte una pieza de teatro interno, no con la arrogancia de quien pretende reescribir la historia. A la vez, la visión no ocultó la fragilidad humana, ni la limitación del Estado. No todos los cuerpos respondían de la misma manera, no todas las heridas se cerraban en el acto. La transmisión lo subrayó con cuidado. Lo que te muestro son dinámicas, no es fórmula que garantice resultados para cada caso, es una puerta para entrenar una disposición. Esa marcación devolvió a Joseph a la tierra. Había ahí esperanza, pero no triunfalismo. La escena histórica que siguió a la visión no fue un juicio gratuito, fue un mapa en el cual la transmisión trazó cómo algunas comunidades primigenias practicaban una cercanía con esa experiencia y cómo con el tiempo muchas de esas prácticas se formalizaron hasta convertirse en estructura. Joseph vio reuniones donde se respiraba juntos, ayunos que eran más bien ejercicios de sensibilidad, rituales que ponían el pecho en el centro. También vio manos que, con buena intención, empezaron a escribir reglas para preservar aquello que se temía perder. Según la visión, esa formalización hizo a la vez de refugio y de barrera. Refugió tradición, enseñanzas y sentido. Barró, sin intención maligna, muchas de las vías corporales que permitían esa experiencia directa. La transmisión proyectó escenas de concilios y decisiones donde la prioridad por la estabilidad inclinó la balanza hacia el control de la doctrina y la uniformidad. Joseph no percibió un complot maquiavélico. Percibió decisiones humanas que resolvieron problemas humanos con soluciones humanas y que, en el proceso, empedraron algunas puertas del misterio. Por eso la enseñanza que recibió fue práctica y ética al mismo tiempo. La esfera no dio un manifiesto revolucionario, ofreció una secuencia de entrenamiento que podía ser integrada sin arrebatamientos. La mecánica para que el pecho recuperase su tono y la ética para que ese reentrenamiento no se convirtiera en un instrumento de manipulación. El extranjero proyectó de nuevo la advertencia. La redistribución de coherencias sin criterios morales puede crear otra forma de sometimiento. La visión enfatizó que la reactivación debía acompañarse de discernimiento, compasión y cuidado por los más vulnerables. Cuando la esfera volvió a retraerse, la transmisión dejó a Joseph con un programa claro, uno que pedía disciplina, humildad y constancia. La instrucción de 20 minutos se volvió, de la visión a la práctica, una especie de laboratorio íntimo. La entidad no le prometió atajos, ofreció una curva posible. Respondió con paciencia a la pregunta muda que Joseph había guardado desde su regreso a la cocina. ¿Cómo se llega a sostener ese estado de forma habitual? La guía era concreta y simple, pensada para alguien con su historia de duelo y su cuerpo de 67 años. No era una receta mágica, era una disciplina para el pecho. Joseph aprendió que la práctica debía empezar por el entorno. Un sillón firme o una silla erguida, una luz tenue, el teléfono en silencio. No valía improvisar a la carrera. La intención era cuidar el contenedor. Luego vino la postura. Columna alta, hombros relajados, manos descansando sobre el plexo, ojos suaves o cerrados. No se trataba de un rito esotérico, sino de una ergonomía del sostén interior. La respiración, tal como Joseph ya había recibido en el primer encuentro, fue el eje. 5 segundos de inhalación que buscan dirigir la atención hacia el punto justo detrás del esternón. 5 segundos de exhalación que vuelven por el mismo punto. La inhalación no debía forzar, la exhalación no debía huir. Con la mente, al inhalar, se evocaba una memoria de amor, un gesto de Marta, la sonrisa en la mesa, una tarde de verano, algo pequeño y lleno de calor. Al exhalar se nombraban, sin dramatismo, los bloqueos que surgían: miedo, juicio, separación. No para combatirlos con violencia, sino para reconocerlos como nubes pasajeras. Si una emoción intensa aparecía, el protocolo sugería observarla con la ternura de un testigo que ama, no con la dureza de un censurador. La práctica incorporaba un escaneo corporal, desde los pies hasta la coronilla, notar tensiones y respirar hacia las zonas tensas, no para arreglar de inmediato, sino para traer atención compasiva.
Se introdujo una frase anclaje simple. Una palabra que Joseph tenía que elegir al principio podría ser presencia, paz o el nombre diminutivo de Marta, usada como punto de retorno cuando la mente se dispersaba. El cierre consistía en 3 respiraciones profundas, una nota de gratitud dirigida a lo que hubiere sentido y una intención pequeña para el día. Hoy cuidaré la compasión en una acción concreta, por ejemplo.
No fue una aparición sobrenatural. No hubo palabras de otro lado. Fue la sensación, sin alivio mágico, de que el recuerdo se había vuelto menos punzante y más sostenido. Joseph lloró con esa ternura nueva, y en su cuaderno escribió: «No es volver a tenerla, es aprender a estar con su ausencia sin que me trague». Esa línea se convirtió en una especie de credo personal. A los 3 meses, la rutina ya pesaba menos en cuanto a disciplina mecánica y más en cuanto a disposición vital. Joseph notó que las reacciones ante provocaciones eran menos automáticas. Cuando alguien en la tienda empezó una cháchara dañina sobre un ausente, él no se dejó arrastrar por la ira. Respiró, evocó y respondió con una economía de palabras que no alimentó la pelea. Los cambios exteriores, Harold durmiendo mejor, animales menos asustadizos, se acumularon como pequeñas pruebas correlativas, nada concluyentes, todo significativo. Joseph consultó al médico para comentar la mejora del sueño y dejó claro que no pretendía sustituir medicación. El profesional valoró el informe y acordó acompañar los cambios, reforzando la idea de que la práctica podía ser un complemento, no un reemplazo. El 8º mes registró un umbral más hondo. Joseph descubrió que en sus encuentros con algunos conocidos, su mera presencia generaba una pausa. Conversaciones que antes se enredaban en reproches daban paso a silencios donde la escucha surgía sin forzarlo. Eso no lo convertía en guía ni en líder, lo puso en el lugar incómodo y hermoso de quien irradia sin proclamar. A menudo se decía a sí mismo que no quería convertir aquello en un proyecto de fama o influencia. ¿Para qué tanta palabra si la vida podía hablar por sí misma? Decidió que su aporte sería la constancia intimista. En uno de esos meses, ante la insistencia de Harold, Joseph accedió a acompañarlo a una misa local. No fue para contrastar dogmas, fue para honrar las amistades que habían acompañado su vida. Dentro del templo, reconoció rostros y ritos que le habían dado cobijo. No vino a juzgarlos y la experiencia le permitió ver cómo en muchos lugares la estructura seguía tocando vidas con ternura. No buscó confrontar, aprendió a ver la vereda dual, la institucionalidad que da asidero y las prácticas que despiertan la vivencia. Dijo en su cuaderno que quizá no se trataba de elegir, sino de equilibrar. Mientras tanto, la esfera y la transmisión aparecían tanto en sueño o en percepciones liminales. La voz del extranjero insistía en la ética. Si muchos despiertan de forma desordenada, sin cuidado, se genera otro tipo de convulsión, proyectó con la gravedad de quien sabe de consecuencias. La visión mostró, muy sucintamente, un escenario extremo, comunidades enteras que, mal guiadas, confunden la experiencia con poder personal y terminan manipulando en nombre de la frecuencia. No era una predicción catastrofista, era una lección práctica. Toda reactivación del corazón necesita contrapesos éticos. Joseph lo tomó como recordatorio y no como alarma apocalíptica. El clímax de su proceso personal no llegó como una explosión, sino como una confirmación doméstica. Una tarde fría de noviembre, sentado en la cocina con la libreta apoyada, sintió en su pecho una presencia que no buscó sustituir la ausencia de Marta, sino acompañarla. No hubo luz, ni voz externa, ni gesto espectacular. Fue un reconocimiento interior tan potente que lo dejó a solas con una certeza suave. Ella no regresaría, pero su amor podía ser un servicio. No fue un reencuentro físico, fue una reconexión que transformó su relación con la memoria en compañía, no en ancla. Esa experiencia no anuló el dolor ni la necesidad de apoyo. En su cuaderno también dejó la nota que le había pedido la transmisión: buscar apoyo pastoral o psicológico cuando la memoria sea tormenta. Hubo momentos en que la evocación abría heridas más que cerrarlas. En esos días,
contactó a un terapeuta que le ayudó a integrar los recuerdos sin renunciar a la práctica espiritual. El médico y el terapeuta se volvieron aliados discretos, no para validar la visión, sino para sostener su salud integral. Joseph, con madurez humilde, empezó a recomendar lo mismo a quien preguntara. La práctica puede sostener, pero no sustituir la compañía profesional cuando las heridas son profundas. A medida que su vida se reconfiguraba, la comunidad íntima de Joseph se transformó en pequeño laboratorio social. Harold, al notar cambios, empezó a probar ejercicios sencillos. La vecina de la iglesia, tras verlo avanzar, suavizó su escepticismo y pidió que si en algún momento organizaba una práctica, le avisara. Joseph pensó en la idea de una red de práctica, no para convertir a nadie, sino para sostener la práctica con responsabilidad ética. Acuerdos claros sobre no prometer curas, no vender resultados y siempre recomendar la ayuda profesional en casos serios. Esa idea fue posible gracias a la advertencia constante del extranjero. Un despertar sin prudencia puede convertirse en peligro. Mientras Joseph avanzaba en su proceso, la transmisión le mostró ocasionalmente escenarios de lo que, según la visión, podría ocurrir si la frecuencia se reactivara a mayor escala. No fueron escenas destinadas a asustar, fueron mapas de responsabilidad. En una variante optimista, pequeñas comunidades practicaban la respiración del pecho, y eso, acumulado, mejoraba la calidad de las relaciones locales. Menos violencia doméstica, más solidaridad en crisis, decisiones más meditadas. En la versión inversa, prácticas sin ética y líderes sin responsabilidad polarizaban a las comunidades y generaban movimientos de manipulación emocional. La enseñanza fue tan simple como antigua. El poder sin cuidado se vuelve coacción. Joseph aceptó que su lugar no era ser profeta público ni gurú. Decidió con la misma modestia que lo había guiado desde el inicio, vivir como prueba. Su práctica diaria, su constancia en la respiración y su decisión de integrar acompañamiento profesional le dieron un margen de coherencia que la gente notó sin que él lo anunciara. No hizo actos públicos ni predicaciones. Decidió que su vida sería el testimonio más honesto que podía ofrecer. De este modo, la transmisión y la ciudad silenciosa donde vivía se encontraron en un punto de intersección. El ejercicio repetido humillaba la grandilocuencia y promovía la humildad del servicio. El extranjero le había mostrado también que la reactivación no implicaba una solución única para el mundo. Era una pieza entre muchas. Si un grupo suficiente de personas se comprometía con la práctica ética y sostén mutuo, la resonancia social podía desplazarse en una dirección más compasiva. Pero como la voz reiteró, no había garantía absoluta. El proceso implicaba responsabilidad, educación y esfuerzos institucionales honestos para evitar la explotación. Joseph partió de la premisa de que su acción debía ser local y responsable, mostrar con la vida la posibilidad de otra manera de estar, no imponer ni vender visiones. En la intimidad de sus sesiones de respiración, Joseph construyó un ritual de cierre para su práctica diaria, que funcionó como ética personal. Además de las 3 respiraciones finales y la nota de gratitud, decidía cada día una acción concreta de cuidado. Llamar a un vecino, poner la lista de compras de la anciana de la calle, donar parte de su cosecha a quien lo necesitara. Así, la transformación interna se vertía en obras pequeñas que reforzaban la elección moral que la transmisión había recomendado. Con el tiempo, llegaron encuentros con personas que, al escucharlo, sin juicio, pidieron que él compartiera la práctica. Joseph aceptó, pero con límites rigurosos. Cada reunión era breve, solo práctica y acompañamiento, sin promesas de sanación, sin aceleramiento de resultados. Repetía siempre lo mismo. Esto es una herramienta. Puede acompañar, no sustituir. Al crecer ese pequeño círculo,
Joseph fue consciente de que el riesgo de instrumentalización nunca desaparecía. Por eso insistía en que nadie ofreciera sesiones a cambio de dinero, sin formarse y sin supervisión ética. En su libreta, una nota grande lo recordaba: practicar, no imponer. La transmisión del extranjero se mantuvo en la periferia de su vida, a veces presente en sueños, a veces en la certeza de que algo, que no se mide con instrumentos físicos, había ocurrido. La frase que le había martillado la primera vez, «lo que pasaría si despierta de nuevo», volvió como pregunta inmanente y colectiva. Joseph no la tomó como mandato mesiánico, sino como llamada ética. Si esa clase de despertar es posible, la responsabilidad de su cuidado recae sobre quienes deciden practicarla. No se trataba de forzar un amanecer global, se trataba de hacer lo propio con honestidad y, en la medida que la práctica lo permitiera, sostener redes de cuidado. El cierre de su trayecto no fue una consagración pública ni un milagro con fanfarrias. Fue una escena cotidiana. Joseph caminando por la vereda con su libreta bajo el brazo, encontrando a Harold en la banca del porche y compartiendo una taza de café en la que ninguno de los dos habló de grandes revelaciones. Al mirar las manos de su vecino, Joseph comprendió que el verdadero efecto no era la espectacularidad, sino la restauración de la capacidad de estar presentes unos con otros. En el banco, sin dramatismos, notó la cercanía de Marta en un gesto cotidiano, el pañuelo doblado exactamente como ella lo hacía. No hubo luz ni voz. Hubo presencia que sostenía sin negar lo que ya había pasado. Antes de terminar, hay salvaguardas que Joseph y la transmisión insistieron en dejar claras para cualquiera que se sienta tocado por esta historia. Si se está atravesando duelo prolongado, traumas no resueltos o síntomas físicos que preocupan, se debe buscar ayuda profesional. La práctica del pecho puede acompañar, pero no sustituir terapias ni medicación cuando éstas son necesarias. Si alguien siente movimientos emocionales intensos durante la práctica, es prudente acompañarse con un profesional en salud mental que entienda la dimensión espiritual del proceso. Y si se organiza en comunidad, establecer códigos claros de ética para evitar manipulación es indispensable. Si llegaste hasta aquí y sientes que esto resuena en algún lugar de tu vida, quiero ofrecerte un recurso para dar los primeros pasos con responsabilidad. He preparado un ebook que comparte el protocolo detallado, ejercicios complementarios y pautas éticas para quien decide practicar en grupo. También ofrezco sesiones privadas para quienes necesiten guía personal y supervisión en el proceso. Ambos recursos están pensados como herramientas de acompañamiento, no como garantía de resultados. Si deseas acceder, encontrarás los enlaces en la descripción o en el primer comentario. Si este relato te tocó, compártelo con alguien que pueda necesitar una invitación a practicar el cuidado del pecho y la compasión activa. La noche en que la esfera vino por primera vez, Joseph se sintió convocado a algo que no era una receta para evitar la muerte ni una promesa de resurrección literal. Le fue ofrecida la posibilidad de reactivar una matriz de presencia que, si se cuida, puede transformar la manera en que vivimos nuestra finitud. Eso fue lo que le mostró el extranjero. El verdadero poder que se asociaba a la figura que en la visión se reconoció como Jesús no era un espectáculo, sino la capacidad humana de sostener un campo de amor que reorganiza la respuesta biológica y social al dolor. Hoy, Joseph vive con esa práctica como compañía cotidiana. No busca notoriedad, no vende certezas. Respira, recuerda, trabaja su duelo con ayuda profesional y responde con pequeñas acciones al llamado de cuidar la resonancia colectiva. Su vida, quieta y constante, es la muestra de que una experiencia no necesita volverse dogma para ser transformadora. Si despierta de nuevo,
y la visión presentaba esa posibilidad como un horizonte de responsabilidad compartida, entonces lo que haría que ese despertar fuera distinto sería la humildad, la ética y el acompañamiento profesional. Si decides comenzar, recuerda, practica con prudencia, busca apoyo cuando lo necesites y no esperes milagros instantáneos. La transformación que esta historia propone es lenta, cotidiana y ética. Si quieres profundizar con lecturas y ejercicios guiados, descarga el ebook en el enlace en la descripción o solicita una sesión privada para recibir acompañamiento personalizado. Y si esta narración te inspiró, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos qué evocas cuando orientas tu respiración al corazón. Una luz bajó aquella noche en Montana y abrió una grieta en el pecho de un hombre viudo. Lo que vino después no fue un espectáculo, fue un aprendizaje de cómo acompañar la vida, la muerte y la memoria desde una frecuencia que sostiene. Si esa frecuencia despierta de nuevo en muchos, la historia sugiere, la humanidad podrá elegir con qué manos moldear el cambio. La elección, como siempre, empieza por el gesto humilde de respirar con intención y de acompañar a quien camina a tu lado.